el cuidado de nuestra santidad, es lo que vamos a ver en la Escritura. Hebreos capítulo 12, desde el verso 12 hasta el verso 17, que le invito a que lo leamos juntos. Vamos a leer con voz fuerte estos versículos, Hebreos 12, desde el verso 12 hasta el verso 17. Leamos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a hablar con el Señor. Estamos ante usted, oh Padre Celestial, pidiéndole que usted, como se glorificó en el primer mensaje, también tome el control de todo lo que pensemos, que usted encamine nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor, en todos los sentidos. Que su Espíritu Santo sea quien mueva y trabaje en nuestros corazones. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Alguna vez he escuchado sobre alguien que vendió a un precio ridículo algo que era muy valioso? Y tal vez si usted lo hubiera sabido antes, yo mismo le hubiera dicho que yo se lo compraba, ¿verdad? Hablamos de un objeto de mucho valor, pero que se vende excesivamente barato, ¿verdad? Cuando ocurre esto, ¿verdad? Normalmente es porque la persona no tiene idea del verdadero valor del artículo, por ende lo menosprecia, y de allí que no le duele deshacerse de eso, ¿verdad? Ahora, el escritor de Hebreos nos recuerda a alguien que no valoró su primogenitura, al punto de que la vendió por una comida, sí. Ahora, seguro el hombre comía mucho, ¿verdad? Pero la vendió por una comida. Y aunque después la procuró su primogenitura con lágrimas, ya no hubo espacio, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Sí, fue perdonado, pero ya había sido desechado. Esaú vendió su primogenitura con todo lo que significaba, con todo lo que implicaba y por una sola comida. Ahora, el asunto es que la primogenitura de Esaú no era una primogenitura cualquiera, lo sabemos. Había promesas de Dios para el primogénito. En muchos sentidos, aquella primogenitura representaba gran bendición para su vida, pero la vendió por un momento de placer, por un plato de lentejas. Según la Escritura, él fue desechado. Sí, lloró y lloró, pero ya era tarde. Le ocurrió lo que Pablo menciona en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿se acuerdan el último verbo? Eliminado. Da miedo leer eso, ¿verdad? Dios puede sacar de sus santos planes a aquellos que por un momento de placer no valoran su bendición. Fue lo que vivió en carne propia Saúl, quien escuchó las palabras de la persona que lo había ungido. Él escuchó tiempo después: Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Momentitos después escuchó de él mismo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primero de Samuel 15, 26 y 28. ¿Cómo se pudo haber sentido Saúl? Pero él menospreció lo que Dios le había dicho. Es hermoso pensar en la bondad de Dios, sí, hermoso. Pero hermano, no podemos ignorar
la severidad de Dios. No podemos pretender engañar a Dios porque Él no puede ser burlado. También Sansón, acuérdese de que él creyó que podía hacer lo que le venía en gana y menospreció su llamado. Y cuando menos se dio cuenta, ya Jehová se había apartado de él. Así es. Él dijo, no me va a pasar nada, yo me la juego. No, ya Jehová se había apartado de él y terminó siendo el juguete de los enemigos de Dios. Terminó haciendo el ridículo. Quien había sido apartado por Dios para juzgar a Israel y derrotar a los filisteos, ahora es la mofa de los enemigos de Dios, porque Jehová se había apartado de él. Es la misma historia de Ananías y de Zafira, ¿sí? Que se olvidaron de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y creyeron que al Dios Santo se le pasaría el asunto de lo que sustrajeron de la heredad. No estamos hablando de impíos, ¿verdad? Ananías y Zafira, dos redimidos quienes mintieron al Espíritu Santo. Y ese mismo día murieron los dos. Porque cayó el juicio de Dios. La razón, Dios es amor, lo sabemos, pero también es fuego consumido. El mismo Dios que puede, que llama, es el mismo Dios que puede eliminarnos de sus planes. Y estoy utilizando el verbo que menciona ahí 1 Corintios capítulo 9 verso 27. Él puede eliminarnos de sus planes. El mismo Señor que puede bendecirnos puede dejar de bendecirnos. Lo vivió Saúl, lo experimentó Sansón y lo vivieron aquel matrimonio, Ananías y Zafira, porque con Dios y con el ministerio y con todos los santos no se puede jugar. Pero en realidad, más bien por esa realidad es que el escritor de Hebreos aquí nos hace un llamado para que abramos nuestros ojos espirituales y comprendamos que eso mismo podría ocurrirnos a nosotros, exactamente igual. Y por eso aquí en el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué advertencia, precisamente para que no nos pase lo mismo. Escuchaba que hace poco cayó un puente en Italia y murieron, si no estoy equivocado, 38 personas. Pero ya las autoridades competentes habían dicho, ese puente está débil, tienen que repararlo, y no lo hicieron. Y como siempre se ha dicho, en guerra avisada siempre se muere el soldado. Es la verdad, siempre hay un algo que pierde. Por favor, que no seamos nosotros. Esa es la otra versión, ¿verdad? La versión topollillo de la frase, ¿verdad? El proverbio. Él quiere advertirnos para que no nos ocurra lo mismo, para que no vendamos nuestra primogenitura y dejemos entonces de caminar sin su bendición. Porque nada vale más que la gracia de Dios, que su favor. Y saber de que a pesar de lo que venga, a pesar de las circunstancias, saber que Dios está con nosotros. Eso no se compra en ningún modo. No. Entonces entendamos que lo que vivió Esaú nos puede pasar a nosotros si no valoramos la bendición de Dios. Esto lo decimos porque a veces parece que en el fondo creemos, no, eso no me va a pasar a mí. Pero si un hombre como Noé, que había sido obediente, que confió en Dios, cuando se descuidó terminó desnudo ahí en medio de su tienda. Sí, el mismo que construyó el arca, nosotros también podríamos terminar muy mal. De hecho, ya después de la vida de Noé no tenemos gran información. Tal vez no superó aquel asunto de todo. Nos puede pasar lo mismo si nos descuidamos. De allí las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Usted y yo, aún siendo llamados, podemos ser desechados, y ya de nada van a servir las lágrimas. Así es. Entonces, ¿qué hacer ante tal realidad?
¿Qué podemos hacer ante la realidad de que el Dios Santo que nos llamó por su gracia nos puede eliminar, aunque hayamos sido heraldos para otros? En primer lugar, levantar las manos caídas, es lo que dice aquí en el verso 12. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si hoy nuestras manos están colgando, haciendo o dejando de hacer lo que tenemos que hacer, es un indicador de que no estamos valorando la gracia de Dios. Así es. Necesitamos arrollarnos las mangas y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Vivir para Dios, Amén. leer su palabra, Amén. orar. Así es. Las manos aquí obviamente nos hablan de acción, y muchos en un sentido espiritual tienen sus manos colgando sin hacer nada porque han dejado de ayunar. El desayuno sí, pero el ayuno no. Han dejado de tener una verdadera comunión con Dios, y por ende hasta el servicio se ha vuelto como una carga. Y cuidado, no le han pasado, espero que no, que usted diga, hoy es domingo, qué tirada amaneció domingo, me gusta más cuando amanece lunes. Eso ocurre cuando el servicio se hace sin fervor. Cierto, cierto. Hay una advertencia, recuerde, para quienes pretenden hacer la obra de Dios indolentemente. Pero también nuestras rodillas paralizadas deben enderezarse, dice el versículo 12. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Evidentemente esto nos habla de estabilidad, de firmeza, de convicción, y no de ser creyentes que se mueven por lo que todo el mundo dice, sino por la preciosa y santa palabra del Señor. Y si estamos perdiendo estabilidad, si ya no estamos firmes como antes, si nuestras convicciones han cambiado, es un indicador de que algo no está bien, por supuesto. Por favor, en el nombre del Señor, es tiempo de reaccionar y comprender que ese puede ser el inicio de nuestra caída. Siempre que alguien tiene un problema en la rodilla, lo primero que dice es, me duele. Y sí, ocurre exactamente lo mismo en este caso. Siempre hay dolor y siempre hay insatisfacción cuando no nos rendimos por completo a la santidad de Dios. Así es. Pero no solo eso tenemos que hacer, sino que también necesitamos caminar en los caminos de Dios sin desviarnos, pero ni un segundo. De allí la frase del verso 13, ya la vio. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La voluntad de Dios es que nos mantengamos en su voluntad, Amén. en lo que sabemos que le agrada. Amén. No podemos cambiar lo que Él ha establecido como santidad. Y con honestidad tal vez tenemos que reconocer que hemos flaqueado y que no estamos caminando con Dios como antes. Esa condición puede cambiar, recuérdelo. Podemos ser sanados, aun si espiritualmente estamos cojeando. Si nos tomamos de la mano de Dios, va a haber estabilidad. Él nos va a ayudar. Sí, nadie dijo que servir a Dios es fácil, pero tenemos un Dios grande. Amén. Recuerde, no se Amén. trata del gran Moisés, no, es el gran Dios de Moisés. Amén. No es el gran Elías, el gran hombre de Dios, es el gran Dios en quien Amén. creyó Elías. Como un adulto mayor que en ocasiones necesita apoyo para caminar con alguien más sin tropezar, usted y yo tenemos que tomarnos del brazo todopoderoso de Dios. Amén. Y no vamos a caer. Amén. Otro de los asuntos que tenemos que hacer es para que no nos ocurra lo mismo que a Saúl. Por supuesto, dice el verso 14, seguid la paz con todos, incluso con la suegra, ¿verdad? Es decir, apoyarnos en aquellos que están cerca de Dios. El compañerismo, hermano, ¿verdad que hay veces lo dejamos de lado? No puede ser esto. Aquellos que se han alejado de su comunión con otros hermanos tienen un cristianismo completo, muy lejos de lo que dice Santiago, de un cristianismo completo y cabal. Esté en paz con todos. Comparta peticiones de oración con otros hermanos, porque mejores son dos que uno. Tiene mejor paga en su trabajo, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice Eclesiastes 4, 9 y 10. Observe esos siervos de Dios que no tienen prácticamente compañerismo con otros hermanos. Normalmente están desanimados. Es la verdad. Normalmente están desanimados porque no disfrutan de lo que Dios estableció de sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. Si valoramos su gracia y su favor sobre nosotros, busquemos un Jonatán que sea un apoyo espiritual para nosotros en el ministerio que Dios nos ha llamado. Por otra parte, ¿qué hacer para que no se aleje de nosotros? Su gracia es una palabra que ya está aquí, usted la vio. Para que no se aleje de nosotros su gracia y su bendición. Según estos textos, ¿qué podríamos hacer para que se aleje de nosotros su gracia y su bendición? Bueno, uno de los pecados aquí mencionados es la amargura. Vea lo que dice el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Vea lo primero que menciona: que brotando alguna raíz de amargura. Alguna raíz de amargura. Sí, el rencor, los celos, pueden ser el inicio de todo eso. Y es que ¿saben cuál es el problema, creo yo? Que en el fondo seguimos creyendo que los pecados se clasifican, ¿verdad? En el fondo seguimos creyendo que hay una escalerita con los pecados que no son tan malos y otros pecados ahí malísimos. No, eso no es así. Cuando todo lo que no viene de fe es pecado. Pecado es dejar de hacer lo bueno, y toda injusticia es pecado. No hay una escalera, una clasificación de pecados. Pecado es pecado ante Dios. David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Todos los pecados ofenden la santidad de Dios. Eso significa que la amargura y el rencor son un terrible camino y con horribles consecuencias. Porque el camino de la amargura nos alejará de lo santo, nos va a alejar de lo espiritual y nos va a acercar a lo humano y a lo carnal. Porque en el fondo creemos, no, es normal que yo me sienta así. Un pecado como la amargura y el resentimiento, la falta de perdón, nos va a llevar poco a poco a la ira, a la envidia y a encerrarnos en nuestros pensamientos. Y al encerrarnos en nuestros pensamientos dejamos de escuchar a Dios. Todo por la amargura. El rencor y la amargura, sí, son humanos y por eso nos privan de la comunión con Dios. La amargura no es cualquier cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué podríamos hacer que aleje de nosotros su bendición y su favor? Bueno, dice el verso 16: no sea que haya algún fornicario, es lo que menciona aquí. O sea, los pecados sexuales, sí. ¿Cuántos hombres de Dios cayeron por problemas de faldas? Si no estamos hablando de las escocesas, ¿verdad? ¿Qué dolor han causado aquellos que se han aprovechado de su posición para cometer hechos vergonzosos? Es lo que podríamos esperar de impíos, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó con Ofni y Finés, quienes no tenían conocimiento de Jehová. Pero aún alguien con un título de pastor, de evangelista o de misionero, si descuida su comunión con Dios, podría llegar a cometer esas atrocidades. Sí. Y la verdad, no es algo que los hombres olvidan fácilmente. Proverbios capítulo 6, dice el verso 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. ¿Se acuerda la última frase? Y su afrenta nunca será borrada. Sí, Dios perdona a quien está arrepentido, pero la realidad es que los hombres no siempre perdonan. Y la mancha queda. La Escritura declara en Primero de Reyes, capítulo 15 y el versículo 5: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa
que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Estamos hablando de David, quien escribió un montón de salmos. Ninguna cosa se había apartado en todos los caminos, en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. David siempre arrastró esa falta. Sí, hermano, Dios perdona, pero hay consecuencias. No podemos ignorar esto. Por otra parte, normalmente el adulterio inicia con algo menor, entre comillas. Pornografía, abrazos tiernos con hermanitas, ¿verdad? Apretones de mano más allá de lo santo. Por favor, en el nombre del Señor, alejémonos al máximo de todos esos pecados. Huya de las pasiones juveniles. No hay que tener 15 para fornicar. No hay que ser guapo para adulterar. Basta con hacer a un lado la santidad y olvidarnos del ejemplo de José, quien fue bendecido por ser fiel a Dios. Mejor digamos como Job: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. ¿Qué podríamos hacer que aleje su bendición y su favor de nosotros? Por supuesto, ser profanos. Dice el verso 16: no sea que haya algún profano, decía fornicario o profano, como es ahora. Profanar es irrespetar lo santo. ¿Y sabe qué? De una vez nos vienen a la mente, creo yo, herejías, idolatrías, sacrilegios. Pero irrespetar lo santo también es usar lo santo para usos viles, como hizo el rey Belsasar, quien utilizó los instrumentos santos, los utensilios para su fiesta. Sansón se acercó a cadáveres y respetando su voto nazareo. Profanar también es rebajar el llamado, es cambiar los estándares que Dios ha establecido y poner estándares más humanos. Y en todas las cosas la pregunta no es ¿qué piensa el hombre? La pregunta es ¿qué ha dicho Dios? Porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el hombre lo dice, póngale signo de pregunta. Si Dios lo dijo, es punto final, fin de la discusión. Profanar también es colocar el ministerio al nivel de otro trabajo, cuando hay un océano de distancia. Profanar es irrespetar lo santo, es rebajar el valor de que Él nos ha llamado, es no tomar en serio nuestra labor. Cuando no nos dedicamos a estudiar la Biblia y solo predicamos lo que otro dijo. No, hermano, no puede ser. No puede ser que nos vayamos al rincón del pastor vago para descargar predicaciones. No, eso no se vale. Y aquí yo voy a caer mal. Pero bueno, alguien dijo amén, entonces voy a caer mal. ¿Para qué libros? Si tenemos el libro santo de Dios, hermanos. Yo no quiero que la gente de la iglesia mira qué lindo el librito, mira qué belleza la portada. Necesitamos que aprendan la pura y preciosa palabra de Dios. Es suficiente y solo eso necesitan. Amén. Ay, es que con estos métodos, no, es que si uno agarra este librito y... Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que digan los autores, cosas lindas. Solo la palabra de Dios transforma, nada más. Cuando no tomamos en serio nuestra labor, cuando no visitamos, cuando no evangelizamos y le decimos a todo el mundo que tiene que hacerlo, qué lindo, ¿verdad? Qué belleza, ya no voy a decir lo que sigue, ¿verdad? Estamos teniendo en menos el ministerio. Así es. Hermano, yo no hago las reglas, usted no las hace. Fue Dios quien estableció cómo hacer su obra. No son las ideas, no son los programas lo que puede atraer la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Predicar, bautizar y enseñar. Y en ese orden, por cierto, según la Escritura. Yo menosprecio el ministerio cuando creo que mis ideas o programas pueden atraer la bendición de Dios. Lo único
trae bendición, es ser obedientes y vivir en santidad. Amén. Hudson Taylor decía, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de provisión. Así es. Valoremos el ministerio, comprendamos que es suyo y que si nos rendimos a Dios habrá bendición y habrá fruto. Puede ser que jalemos unos cuantos en nuestras fuerzas, va a haber fruto, pero no fruto espiritual. Es diferente. Y a muchos hermanos, por favor, valoremos el ministerio, comprendamos que es de Dios, porque ya muchos han rebajado el ministerio al nivel de una empresa. Y nosotros estaríamos haciendo lo mismo si en nuestra cabeza solo estamos pensando en dinero. Que sería horrible. Y como ya nos han dicho antes, si está buscando plata, por favor no la busque en el ministerio, por amor de Dios. El ministerio son almas. Es edificación, es capacitar a los santos. La plata está para otros, hermano. Ni siquiera para los creyentes. Nuestra riqueza está en la palabra de Dios y en caminar cerca del Señor. Como los hermanos de la iglesia en el Mirna. Hermano, la gente nota, perdón que sea tan honesto, cuando el pastor solo se interesa en el dinero. Y eso también es profanar lo santo. Sí. Siempre que cambiemos el enfoque y que queramos establecer nuevas reglas, vamos a traer desgracia en vez de bendición al ministerio. Si no, preguntémosle a Usa, que tocó el arca del pacto, algo prohibido, y murió al instante, porque el Dios Santo no tolera que alguien cambie sus reglas. ¿Qué podríamos hacer que aleje de nosotros su bendición y su favor? Voy corriendo porque voy con la introducción, ya casi termino la introducción. No valorar su bendición, su mano y su gracia sobre nuestra vida. No valorarlo. En el momento en que tenemos por menos lo invaluable que es que Dios nos esté bendiciendo, estamos próximos a vender la primogenitura por un plato de gallo pinto. Esaú vendió, la regaló porque no la valoró, y por esa bendición, por esa decisión, fue desechado. Y esa palabra está en el pasaje con letras mayúsculas. Desechado. Simplemente Pablo utiliza en 1 Corintios 9:27 el término eliminado. Pero no tuvo una segunda oportunidad. ¿Lo notó? Aquí, con el caso de Saúl. Bíblicamente, hermano y hermana, Dios no siempre otorga una segunda oportunidad. Hay una frase famosa que yo mismo la he usado muchas veces, pero cuando llegué a este pasaje, yo dije, tal vez Esaú me lo hubiera discutido un poquitico, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo lo he dicho, pero Esaú se hubiera enojado conmigo y me hubiera dicho, no Señor, está equivocado, porque a mí no me dieron un segundo chance. No, a mí no me dieron para ir a la convocatoria, ni a la primera ni a la segunda. No, me fui invicto. Él no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Sí fue perdonado, pero las consecuencias no podían ser cambiadas. Él procuró con lágrimas la bendición de Dios, pero ya era tarde. Hermanos, es que el ministerio es tan sublime que no siempre hay una segunda oportunidad. Saúl no la tuvo, Esaú tampoco, y el mismo apóstol Pablo temía poder ser eliminado. Pero en ambos casos el problema fue que no valoraron la bendición de Dios, no valorar su gracia y por ende dejar de alcanzarla. Es como quien vende algo costosísimo por un precio absurdo, por no valorar el artículo. La bendición de Dios es tal que Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo estaba casi humanamente desesperado, pidió a Dios con fe 3 veces que le quitara el aguijón de su carne, y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Y eso no es el premio de consolación, ¿verdad? No es así, Pablo, aguantate con eso, lo siento mucho, Dios te bendiga. No, eso fue lo que le dijo el Señor. Bástate mi gracia significa, Pablo, mi gracia es suficiente. Amén. No le voy a quitar eso, va a seguir con eso.
pero mi gracia es suficiente, no se preocupe. Su gracia es suficiente, es plena, es vital y es lo único que necesitamos, no los talentos, ni las actividades, ni la organización, ni los programas. Su gracia es suficiente, su gracia es basta. No se trata de la buena salud o de finanzas estables, se trata de su gracia. Y si tenemos su gracia, tenemos todo lo que necesitamos porque en Él estamos completos, dice Colosenses 2:10. Resumiendo esta parte, lo que estorba y aleja la bendición del Dios Santo es el pecado. Sí. Y el versículo 15, usted notó que usa la palabra estorbar. Siempre el pecado es un problema, no lo controlamos, siempre se desborda. Aunque en el fondo nosotros a veces sentimos que tenemos el control, pero el pecado puede llegar a sentirse como cadenas que nos tiene atados. La realidad es otra, dije puede llegar a sentirse, porque en realidad somos nosotros los que decidimos agarrarnos del pecado, no soltarlo al estar cerca de Dios. Pero puede llegar a sentirse así. Pero ahí no termina el asunto. Por eso le dije, apenas estamos empezando la introducción. Amén. Hay un asunto. El pecado ya estorba, pero el pecado afecta a otros. Lo encontró aquí en el versículo. Y por ella muchos sean contaminados. Sí, cuando hay pecado, cuando hay dureza, otros van a ser afectados. El pueblo de Israel completo se frenó por 7 días en su andar cuando María se puso a hablar mal de Moisés. Sí, la familia de Acán murió porque Acán tomó el lingote de oro del manto babilónico. La genial idea que tuvo Ananías, sí, también afectó a su esposa. Noé se emborrachó y dio pie para que su hijo se burlara de él. Dejemos de creer que el pecado no es nada, por favor, porque el testimonio de una iglesia se puede venir abajo por 2 o 3 que viven como impíos. Sí, sí afecta. Pero tal vez estamos diciendo dentro de nosotros, yo quiero ver a Dios en mi vida, yo quiero la bendición de Dios en mi hogar, yo quiero su gracia en el ministerio, quiero ver a Dios en mi caminar y gozar de su bendición. ¿Sabe dónde está la clave? En la santidad. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, y véanla, a modo de paréntesis, como se dice aquí, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, la bendición de Dios es la motivación, la santidad es el medio para alcanzar, y vean, estoy diciendo el término alcanzar, que es el que viene aquí. Sí, la salvación es gratuita, pero lo demás en la vida cristiana tenemos que procurarlo. Lo sabemos. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. De hecho, encontramos aquí el verbo alcanzar y habla sobre la gracia de Dios. Es decir, tenemos que hacer algo para lograrla. Sigue siendo gracia, sigue siendo inmerecida, pero debemos esforzarnos para experimentarla. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Es hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Dios nos bendiga. Es llegar a ser tales que Dios nos colme de su favor. Todo se resume en santidad. Si no somos santos, nos llenaremos de amargura. Si no somos santos, la fornicación está a la puerta. Si no somos santos, terminaremos profanando el ministerio. La clave está en la santidad. Al apartarnos de lo pecaminoso y dedicarnos a Él, valoraremos su bendición y no la venderemos por un momento de placer. Por favor, hermano, que no nos ocurra lo que escribió Salomón cuando dijo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, el que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, sí, nos puede sacar de la voluntad de Dios, y muchos pueden ser contaminados.
Por eso tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldos para otros, nosotros mismos vengamos a ser eliminados. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no estamos viendo a Dios en nuestro hogar, es por falta de santidad. Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Si no estamos viendo la bendición de Dios en el ministerio, es por falta de santidad. Ya no le voy a echar la culpa al diablo, pero lo pensé. Si no vemos a Dios en nuestra vida, solo es por falta de santidad. Queremos ver a Dios actuar. Rindámonos a su santidad y que le ocurra y que nos ocurra lo que le pasó a Bernabé. Bernabé iba para la iglesia de Antioquía y preparó un mensaje. Pero estos son nuevos, voy a darles bien duro, un montón de carnales. La Biblia dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, reconoció la mano de Dios está sobre ellos y vio ese mensaje. No, este mensaje lo tengo apenas para la iglesia en Jerusalén. Entonces hay que decirles que por favor no cambien, que sigan igual. La mano de Dios se veía en esa iglesia. ¿Verdad que es lo que queremos? ¿Cuál es el punto? Santidad. Todo inicia en la santidad. Termino la introducción diciendo lo que dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sea fiel en su llamado y sea fiel en el cuidado de su santidad, porque solo así veremos a Dios actuar. Que Dios les bendiga en los momentos. Pastor. Voy a pedirles inclinar sus rostros, cerrar sus ojos por un momento nada más. Quiero que meditemos en ambos mensajes.